Este programa explora la interpretación de pasajes bíblicos que han sido debatidos por siglos desde varias perspectivas académicas. En este episodio los llevaremos atrás miles de años para revelar prácticas antiguas desde lo impactante. La bestialidad sucede. Hasta lo inusual. Resulta que al Dios de Israel le gusta la barbacoa. Descubriremos los peligros de ser un turista. Cuando viajabas, corrías grave peligro. Las terribles consecuencias de adorar ídolos. La moraleja de la historia: no adores ídolos de oro. ¿Cómo era realmente el mundo antiguo? La respuesta podría estar oculta en miles de reglas y mandamientos en la Biblia. Algunos son impactantes, otros misteriosos. Todos revelan detalles perdidos sobre el mundo que existió. El pasado es ahora. Las reglas de la Biblia. La Biblia, el libro más vendido del mundo. Todos han oído de sus 10 mandamientos, pero de hecho contiene más de 2000 leyes, reglas y órdenes. Estas eran las reglas por las que vivían sus autores y brinda un portal inesperado al pasado antiguo. En tiempos bíblicos, el mundo podía ser un lugar caótico. Comunicarse con los dioses era un modo en que las personas le daban sentido a los misterios de la vida, creando orden entre el caos. Nuestra primera regla bíblica se refiere a una herramienta espiritual esencial para comunicarse con lo divino. Una herramienta no solo para los israelitas, sino también para muchas otras culturas antiguas: los altares. El altar era el conducto más directo hacia Dios. Era un lugar donde podías compartir tu comida con él. Y el altar del dios hebreo debía ser construido siguiendo instrucciones muy específicas. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. En otras palabras, si vas a hacer un altar de piedra, no lo hagas con piedras cortadas y tampoco subas hasta el altar, pues tus partes privadas estarían visibles en los escalones. Lo primero que revela esta regla es que los antiguos israelitas no usaban ropa interior bajo sus túnicas. Pero, ¿por qué una breve muestra de carne desnuda habría sido considerada ofensiva para Dios? Vemos una y otra vez que las cosas que profanan lo sagrado tienen que ver con el sexo y con la muerte. Y en el caso de los genitales expuestos del sacerdote, podría ser simplemente que era considerado inapropiado, demasiado relacionado al sexo, en un espacio que ha sido apartado para lo sagrado. Así que nada de cuerpos desnudos o genitales expuestos en un ambiente sagrado, ni siquiera por pocos segundos. Pero, ¿qué hay de esas piedras labradas? Lo que significa básicamente cualquier piedra cortada. ¿Por qué la Biblia quería específicamente piedras sin tallar para los altares? Sorprendentemente, la respuesta puede relacionarse con la guerra. El problema al usar un cincel en una piedra que será usada como altar es que el cincel estaría hecho de hierro, y ya que es un metal usado en las armas y en la guerra, es inapropiado para usarlo en las cosas sagradas. Pero aunque el diseño de un altar hebreo era único, su función no lo era. De hecho, los altares proliferaban por todo el mundo antiguo. Cuando hablamos de altares arqueológicamente, vienen en distintas formas y tamaños y están en todas partes. Hay altares a un lado del camino, altares en casas, altares en santuarios, altares en templos y en otros lugares. Pero, ¿cómo usaban otras culturas antiguas los altares para adorar a sus dioses? Un altar es donde realizas un sacrificio. Habrías tenido una superficie plana en la cual pudieses sacrificar un animal, pasteles, vino, miel o lo que fuese la ofrenda. Aunque los altares de la Biblia diferían en diseño de otros en el mundo antiguo, aún servían como el principal vehículo para que los israelitas se comunicasen con su Dios. E igual que sus vecinos, no solo oraban en el altar, lo usaban como parrillera. Debías cortar la carne para ofrecerla a Dios, y luego la quemabas en el altar y el olor subía hasta él. Resulta que al Dios de Israel le gusta la barbacoa. Le gusta el olor de la carne asada, le gusta la grasa derritiéndose en el fuego.
Los antiguos creían que sacrificar animales en el altar les daba una línea de contacto directo con la divinidad. Sin embargo, este no era el único modo en que las personas se comunicaban con sus dioses. Fuera de Israel, y más notablemente en Grecia, había personas específicas que servían como portales divinos hacia los dioses. Eran llamadas oráculos. El oráculo funcionaba como un asiento de sabiduría y un punto de transmisión entre los mortales y los dioses. Había oráculos por todo el mundo antiguo, desde Egipto hasta Asiria y Grecia. Y la creencia en ellos se remontaba a milenios. Los oráculos son fascinantes, nos parecen muy extraños. Las personas se preguntan cómo son viables, por qué no son desacreditados como falsos. Por un pequeño precio, las personas podían ir a un oráculo y pedir consejos sobre sus vidas y futuros. Preguntas como, ¿debería ser granjero o mi esclavo me está robando? Y eran respondidas. Pero había un proceso para hacer tu pregunta. Eran grandes operaciones, así que había una jerarquía y una burocracia. Había sacerdotes, subsacerdotes. Debías obtener un permiso para presentar tu pregunta. Una vez que tu pregunta era hecha al oráculo, ella tenía una visión en respuesta. Un descubrimiento en un santuario de Delfos, ubicado en el centro de Grecia, ha hecho que los científicos especulen que estas visiones pudieran incluso haberse basado en una realidad física. Hace poco descubrimos en Delfos, en 2002, que había 1 o 2 fallas ocultas que se encontraban debajo del templo y tenemos evidencias de que había liberación de gases, posiblemente metano, que es un alucinógeno. Así que es satisfactorio para la mente moderna asumir que hay una base química para estas visiones. Luego de recibir su visión, el oráculo brindaba una respuesta a la pregunta del solicitante, pero en ocasiones esas respuestas podían malinterpretarse. El año es 546 a.C., el lugar, el reino de Lidia. El rey Creso de Lidia está preocupado porque un rey rival, Ciro de Persia, amenaza su reino. Consulta a un oráculo y pregunta si debe invadir Persia y enfrentar a Ciro de frente. El oráculo responde: Si lo haces, destruirás un gran imperio. Y este es un buen ejemplo por la ambigüedad de la respuesta. Así que él asume que destruiría un gran imperio, pero resultó que ese gran imperio era el suyo. Creso malinterpreta la predicción del oráculo con un efecto devastador. Va a la guerra con Persia y pierde su propio reino. Los oráculos podían ser ambiguos, y es bueno que lo fuesen, porque si son ambiguos, nunca se equivocan. Los dioses ni dicen la verdad ni mienten. Hablan con señales. Nos dicen cosas que nos dejan en la necesidad de interpretarlas. Ya fuese mediante oráculos o altares, los intentos del hombre de comunicarse con Dios a menudo brindaban respuestas ambiguas, dando espacio para la interpretación. Y aunque algunos mensajes divinos son misteriosos, muchas órdenes de la Biblia son tan específicas que su mensaje es difícil de ignorar, como esta, que deja poco a la imaginación. Si alguna mujer se acerca a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. En otras palabras, las mujeres no pueden tener sexo con animales, y si alguien ve a una mujer haciéndolo, ella debería morir. El animal también. Pero ¿era la bestialidad tan prevalente en el mundo antiguo que la Biblia tuvo que dar una regla sobre ella? No significa que fuese muy practicada, solo significa que hay una ley que evita que las personas la practiquen. Hay otra colección de leyes antiguas que tiene muchas prohibiciones sobre el sexo con animales y son las leyes hititas. Hay un gran pasaje sobre con cuáles animales exactamente no puedes tener sexo y los terribles castigos si lo hacías. Aparte de eso, a las leyes antiguas no parece importarles. Así que, ¿por qué los israelitas sintieron la necesidad de escribir esta ley? La bestialidad sucede, sabemos que es algo que sucede, pero realmente no es el camino que queremos seguir. Es establecer un límite entre lo que es una práctica sexual aceptable y lo que no.
Y para los israelitas, la bestialidad ciertamente se halla fuera de los límites de la decencia, pero como descubriremos, en otras partes del mundo antiguo era vista de modo diferente. Y estas son las figuras que también tienen sexo con asnos. Las reglas de la Biblia abren un portal al mundo antiguo y a las tradiciones y prácticas de su gente. Muchas reglas aún resuenan en nosotros hoy, pero otras apuntan a un comportamiento que podríamos considerar más inusual. La bestialidad es claramente un asunto que los escritores de la Biblia no toman a la ligera, pero ¿tenemos evidencia de que realmente fuese practicada en el mundo antiguo? Ciertamente hay historias de Grecia que sugieren que la bestialidad estaba en la mente de los antiguos. En una leyenda, Circe, una diosa de la magia, transforma a algunos griegos en cerdos y su rey, Odiseo, quiere salvarlos y convertirlos de nuevo en humanos. Y el cerdo dice, ustedes los humanos se acuestan con cualquier cosa, pero nunca hallarán a un animal que quiera dormir con un humano, a menos que sea forzado. Muchos animales se avergonzarían por la cantidad de sexo que tienen los humanos. Tenemos sexo cuando la hembra no está ovulando. Tenemos sexo cuando ya está embarazada. Tenemos sexo cuando está lactando. Tenemos sexo después de la menopausia de la mujer. En nuestro caso, no se concentra en la reproducción. La reproducción es un subproducto ocasional de la interacción sexual humana. Los griegos reconocían la existencia de la bestialidad, pero la consideraban el mal hábito de un ser mitológico en particular. Los sátiros, por ejemplo, parte hombre, parte bestia, siempre tienen falos desproporcionadamente enormes. Y estas son las figuras que también tienen sexo con asnos y lo demás. Así que lo que es apropiado para un bien dotado mitad hombre, mitad bestia, no es apropiado para un ser humano. Los sátiros son la personificación del hombre y la bestia y representan lo inaceptable, lo extremo, la indulgencia de los impulsos, más allá del ideal del control y la moderación griegos. Sin embargo, ¿hay otro nivel en esta regla? ¿Otra razón por la que pudo haber sido escrita? Tuberculosis, influenza, viruela, todas esas cosas provienen de animales domesticados que viven próximos a los seres humanos. Las enfermedades que eran particularmente duras para pueblos como los israelitas que vagaban por allí eran las que tenían lo que llamamos un reservorio animal. Es decir, si los humanos no las tenían, los animales podían portarlas. Y si hablamos de enfermedades que no se transfieren principalmente de humano a humano, como la tifoidea y ciertamente la triquinosis, entonces hablamos de enfermedades que los humanos adquirían de los animales con los que vivían. Una última posibilidad. Esta regla bíblica, como muchas otras, pudo haber sido escrita para enfatizar la diferencia entre los israelitas y otros pueblos antiguos que sí practicaban la bestialidad. A través de esta ley, los israelitas se diferencian a sí mismos de las prácticas de culturas vecinas, y la siguiente regla subraya cuánto desaprobaba el Dios hebreo las costumbres de los vecinos de Israel. El portal está por abrirse de nuevo. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. En otras palabras, no le reces a ninguna estatua o imagen, sea lo que sea que represente o la forma que tenga. Yo soy tu único Dios verdadero y solo debes adorarme a mí. Antes de poder descifrar esta regla bíblica, debemos responder algunas preguntas. ¿Qué era realmente un ídolo en el mundo antiguo? Y si los israelitas no lo adoraban, ¿quién lo hacía? Podemos pensar en un ídolo como una estatua. Viene de una palabra griega que significa imagen. Los ídolos en ocasiones eran modelos del modo en que imaginábamos cómo actuaba Dios. Había ídolos de la guerra, como Baal, que elevaba su mazo o lanza para atacar a alguien. Pintaban detalles sobre ellos. La evidencia sugiere que ciertas imágenes parecían increíblemente reales para quienes las veían, tan reales que podían inspirar una respuesta física. Los ojos eran importantes porque querías hacer contacto visual con él. Igual que ves a los dioses te están viendo a través de esos ojos. Por todo el mundo antiguo, desde Canaán a Grecia, Roma, Egipto y Babilonia, las personas adoraban muchos dioses diferentes por cada esfera de la vida: la guerra, el amor, la muerte.
Había diferentes dioses que debían ser adorados y apaciguados, y si querías invocar la presencia de un dios específico, tomabas madera o metal y hacías una estatua. Así que, ¿eran las propias estatuas adoradas como dioses? ¿Qué pensaban los griegos o los romanos cuando hacían estatuas de dioses? Que había algo más allá de eso, algo más grande, más imponente, algo más noble. Oraban a las estatuas y, como veremos pronto, estas recibían mucha atención especial. Pero si una estatua no era vista como el propio Dios, entonces, ¿qué era? Un sorprendente ejemplo moderno podría ayudarnos a responder esa pregunta. Tengo un ejemplo que me ha sorprendido. Solía llevar a mis hijos a ver a Santa en la tienda por departamentos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Pensaban que era el verdadero Santa? ¿Qué hay de los 15 santas delgados del Ejército de Salvación afuera? ¿O acaso mis hijos y todos los niños realmente saben que es un sustituto de Santa? ¿Es cierto contexto ritual el que le da significado a esta imagen? A esta representación. Era el significado. Así creo que los griegos entendían sus estatuas. Eran símbolos. Pero sabemos de una estatua en el mundo antiguo que era más que solo un símbolo. Tenemos una estatua de Afrodita, que es Venus. En la antigüedad se decía que era la primera vez que Afrodita había sido esculpida desnuda. Y se convirtió en una atracción turística. Un hombre se enamoró de ella. Pero ¿cómo puedes cortejar a una estatua? Se ocultó en el templo en la noche y al día siguiente se descubrió una mancha en el muslo de la diosa o cerca de allí. Entonces, ¿qué pasaba por la mente de este hombre que tuvo esa relación con la estatua? ¿Pensaba que la estatua de piedra era Afrodita? ¿Él pensaba que era solo un modelo de Afrodita? Miles de años después, es imposible saber qué sentían los antiguos sobre sus estatuas, pero la historia deja en claro que eran tratadas casi como si fuesen humanas. Vestían y alimentaban a sus ídolos y los desfilaban por allí. Para alabar al Dios, para agradecerle, para pedirle perdón, para lograr la expiación, lo alimentabas. Entonces, ¿por qué se rebelaron los hebreos contra la adoración de estas imágenes casi reales? Podría hallarse una pista en la ciencia moderna. Hoy, los animadores digitales trabajan constantemente para reproducir la imagen humana en la pantalla, pero se topan con un problema cuando las imágenes que crean son demasiado reales. Los humanos se sienten incómodos al mirar una imagen cuando no es una réplica exacta, pero está cerca. Y eso se llama el Valle Extraño. El Valle Extraño es una hipótesis científica que sugiere que los humanos sienten una profunda aversión por las imágenes que son demasiado reales. Hay un área en que la imagen es casi humana, en 96 o 97%, que pone incómodas a las personas. Las personas las repelen. Es como un humano. Pero hay algo que está muy mal. Tal vez esa sea la raíz de la amenaza de los ídolos. Así que es posible que hubiese algo en esas estatuas casi reales de dioses que no les parecían bien a los antiguos hebreos. Pero, aunque la teoría del Valle Extraño podría dar alguna explicación a la prohibición de la Biblia de la adoración de ídolos, la pregunta mayor permanece. ¿Por qué los hebreos objetaban tan firmemente el modo común de adorar a los dioses? ¿Por qué les importaba siquiera? Bien, como estamos por descubrir, ciertamente no querían arriesgarse a ofender a su propio Dios, pues sus castigos podrían ser crueles e inusuales. Dios castigó a toda la población de filisteos con hemorroides. Nuestra investigación de las reglas de la Biblia ha descubierto evidencia convincente de la adoración de ídolos en el mundo antiguo. Desde Grecia hasta Babilonia, parece que todos lo hacían. Pero los israelitas se propusieron romper esa tendencia. ¿Cómo nos diferenciamos de las personas que nos rodean? Bien, no adoramos imágenes. Nuestro Dios no necesita una imagen. Tenemos otro modo de comunicarnos con esa deidad. Eso define quiénes somos. No adorar como hacen otros pueblos, no adorar a sus dioses, pues estos son imágenes talladas. Pero aún hay más en esta regla.
Es el inicio de un cambio importante en el mundo antiguo, una sacudida total a la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza. La naturaleza no era Dios en todas partes, habitándolo como muchos filósofos griegos pensaban. No era que Dios existía en el universo. Dios existía más allá del universo. Y cuando Dios dejó el universo para convertirse en la deidad trascendente de los hebreos, abandonó el mundo natural. El que Dios abandonase el mundo natural significaba que ya no podía ser contenido en objetos hechos por el hombre, así que los ídolos se hicieron obsoletos para los israelitas. Cualquiera que adorase un ídolo ya no estaba adorando una entidad animada, llena de Dios. Realmente, no. Estaba adorando una mera roca y era ridículo. Al alejar a los israelitas de la adoración de meras estatuas, esta regla bíblica también brindó una mejor comprensión del nuevo Dios, quien, según la última línea de esta regla, es extremadamente celoso de su propio pueblo. ¿Qué significa esa palabra en el mundo antiguo? ¿Y cómo reaccionaba este Dios celoso cuando se rompía la regla? El Dios celoso significa apasionado e intenso. ¿Qué tan celoso podía ser este Dios? Solo pregunten a los filisteos. Los filisteos robaron el arca de la alianza, y los filisteos eran adoradores de ídolos, y adoraban ídolos de oro en toda la sociedad. Y Dios se molestó mucho, y en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 9, Dios ataca a toda la población de filisteos con hemorroides. Después de haber contraído hemorroides, fueron con su sacerdote y dijeron, ¿cómo podemos deshacernos de esto? Y la respuesta fue, tienen que hacer pequeñas versiones de oro de las hemorroides, igual que sus ídolos, ponerlas en un carro con el arca de la alianza y enviarlas de vuelta a los israelitas. Moraleja de la historia, no adores ídolos de oro. La adoración de ídolos podía causar una furia destructiva y no era tolerada por el Dios hebreo, incluso cuando era practicada por extranjeros. Pero este no era el único tipo de comportamiento que causaba la ira de Dios, y la próxima regla demuestra que los extranjeros no siempre eran los malos. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega en nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Traducido, no soportes a las personas inhospitalarias. En el mundo antiguo, las personas siempre tenían problemas. Peleaban por la tierra y el territorio con sus vecinos. Así que, ¿por qué la hospitalidad hacia los extraños habría sido tan importante para los escritores de la Biblia? El tratamiento de los extraños llega al centro de lo que se tratan las reglas y leyes bíblicas. En el Deuteronomio, Dios dice, una vez fueron extranjeros en una tierra extraña. No lo olviden. Ser buen anfitrión no solo era importante para los escritores de la Biblia, era un principio valorado por todo el mundo antiguo. Esta idea de la hospitalidad, una idea que hallamos no solo en la Biblia, sino en todo el Mediterráneo, esa hospitalidad y las infracciones a esta hospitalidad son castigadas de modo drástico. En el mundo antiguo, cuando viajabas, corrías grave peligro. Todo el que viajaba dependía de un código de hospitalidad. La clave para entender esta regla podría hallarse en una de las historias más infames de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tal vez dos de las ciudades más famosas de la Biblia, Sodoma y Gomorra, han sido asociadas con el pecado sexual por siglos, pero resulta que la verdadera historia no se trata realmente del sexo. Diría que no se trata de relaciones homosexuales, sodomía, ni nada parecido. En realidad es sobre la hospitalidad. Y esto es lo que dice la historia. Dios había oído algunas cosas malas sobre Sodoma y Gomorra, así que decidió enviar a 2 de sus ángeles a investigar. Estos fueron a visitar la casa del pariente de Abraham, Lot, que vivía en la ciudad de Sodoma. Los ángeles fueron a la casa de Lot, y mientras estaban allí, los hombres de Sodoma rodearon la casa y dijeron, envíanos a los visitantes que vinieron a tu casa para que podamos conocerlos. En la Biblia, conocer a alguien a menudo se usa como un eufemismo para el sexo. La turba furiosa en la puerta de Lot quería violar a los huéspedes divinos. Y Lot dijo, no pueden hacer eso, ellos son mis huéspedes. Pero allí están mis 2 hijas vírgenes. Tómenlas y hagan lo que quieran con ellas.
Pero los hombres de Sodoma no quisieron aceptar la contraoferta, solo querían a los divinos desconocidos por esa misma razón, porque eran desconocidos. Lo que querían los hombres de Sodoma era violar a los 2 hombres que habían llegado a la casa de Lot. Pero no creo que fuese por su orientación sexual. Es una cuestión de inhospitalidad. El género de la víctima no es el punto esencial. El pecado de las personas de Sodoma es esa hostilidad y agresión, esa falta al dar la bienvenida a los desconocidos. Los antiguos hebreos debían tratar a los extraños con respeto, o las consecuencias podían ser terribles. Pero, ¿cómo veían los extranjeros a los hebreos? Como estamos a punto de descubrir, para gran parte del mundo antiguo, los israelitas eran considerados más que un poco excéntricos. Las personas sentían pena por los judíos, pues solo tenían un Dios. ¿Qué clase de visión del mundo es esa? Investigar las reglas de la Biblia arroja luces sobre cómo pensaban los antiguos y los principios que compartían, como la importancia de ser un buen anfitrión. Pero aunque Dios esperaba que tratases a tus huéspedes extranjeros con respeto, ciertamente no quería que te comportases como ellos. No anden en las costumbres de la nación que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. En otras palabras, desdeña todas las prácticas que ves hacer a tus vecinos. Odio cómo se comportan y no debes imitarlos. Pero, ¿qué hacían exactamente que el dios hebreo hallaba tan cuestionable? Desde Grecia hasta Egipto, Roma y Babilonia, las personas adoraban múltiples dioses. Los israelitas recibieron la orden de hacer las cosas diferente, de adorar solo a un dios. Esa práctica se llamó monoteísmo. Solo hay un dios, y todos los otros dioses son fraudes o impostores. Es cierto que la idea de adorar a un dios es una verdadera rareza en el mundo antiguo. Las personas sentían pena por los judíos porque solo tenían un dios. ¿Qué tipo de visión del mundo es esa? Sin embargo, hay evidencias que sugieren que tal vez los israelitas no fueron los primeros monoteístas. Pudo haber habido un precedente en Egipto. Akenatón fue un faraón del siglo XIV a.C. que erradicó la adoración de todos los otros dioses de Egipto y se concentró en Atón, el disco solar. Abandonar la adoración de todos los dioses tradicionales a favor de un solo dios fue una jugada revolucionaria, y la decisión de Akenatón de adorar solo al dios Sol Atón causó gran revuelo. Algunos estudiosos incluso han especulado que este radical cambio religioso en Egipto pudo haber inspirado a uno de los profetas judíos más importantes, nada menos que al propio Moisés. Es interesante que hubiese ese experimento con el monoteísmo en Egipto y que luego tengamos el desarrollo del monoteísmo en el antiguo Israel después de eso. Akenatón vivió cerca del año 1350 a.C., Moisés en el 1250 o 1200 a.C., así que no puedo decir que no ocurriese algo, pero es imposible probar un vínculo directo, al menos ahora, con la arqueología. Así que es posible que Moisés hubiese oído de Akenatón y tal vez incluso hubiese sido influenciado por su decisión de adorar a un solo Dios. Sin embargo, hay una distinción clave entre la adoración de Atón y el monoteísmo judío. La idea de Akenatón está cerca de lo que llamaríamos monoteísmo, pero es un poco diferente, pues solo Akenatón y su familia podían adorar a Atón y todos los otros egipcios debían adorarlo a él y a Atón a través de él. Así que realmente son dos dioses, Atón, el disco solar, y Akenatón, el faraón. Al ordenarle a su pueblo que adorase al dios a través de él, Akenatón pudo realmente haber estado realizando una monumental jugada de poder. Al hacer de Atón el único dios y a él mismo la única persona que podía adorarlo directamente, Akenatón tomó el control de la religión. Ya estaba a cargo del gobierno, ya estaba a cargo del ejército, y ahora estaba a cargo de la religión. Creo que realmente era un diplomático muy inteligente, un estratega. Finalmente, la nueva religión de Akenatón era muy diferente de lo que llegó a ser la fe judía. Y ya que no hay evidencia definitiva que sugiera lo contrario, los estudiosos aún creen que el verdadero monoteísmo comenzó con los antiguos hebreos. Desde un comienzo pequeño, el monoteísmo se ha convertido en la forma más común de adoración en el mundo, practicada por innumerables creyentes de varias creencias.
Pero los israelitas no solo debían rechazar las prácticas religiosas de sus vecinos. Resulta que la comida que comían también era un problema. Las leyes alimenticias de los israelitas son las opuestas a las leyes de los egipcios. Así que debes hacerte una pregunta. ¿Por qué un pueblo que pasó 300 años en Egipto rechaza las leyes dietéticas del propio país donde había vivido? La respuesta a esta pregunta llega a la razón central no solo de esta regla, sino de muchas reglas que fueron escritas. Los israelitas querían diferenciarse a sí mismos de otras culturas y se esforzaron mucho por enfatizar cuán diferentes eran de sus vecinos. Así que, ¿cómo recalcar esa diferencia? Un modo es tener leyes dietéticas, por ejemplo. Los egipcios comían mucho cerdo, los israelitas no comerían jamón. Pero estas nuevas leyes no siempre eran populares. Si habías disfrutado del jamón toda tu vida y un día aparece una regla que te prohíbe comerlo de nuevo, probablemente no estarías feliz. Y así se sintieron los primeros israelitas. Oímos las quejas de los israelitas, luego de marchar tanto tiempo por el desierto, de que extrañaban los peces, extrañaban los cerdos, extrañaban los melones, extrañaban las uvas que había en Egipto y que no habían en la tierra prometida. Al continuar con nuestra investigación, revelaremos qué significado podrían tener las reglas bíblicas en el espacio exterior. Podemos imaginar fácilmente que los humanos tendrán presencia en algún otro mundo, desde donde la Tierra ni siquiera será visible. Tendremos que decidir qué tipo de reglas estableceremos. Hemos abierto algunos portales al mundo antiguo y hemos descubierto por qué los israelitas debían evitar los ídolos, otros dioses y altares ornamentados. Pero al excavar más en nuestra investigación de las reglas de la Biblia, pasamos al Nuevo Testamento. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Según un estudio de la Universidad de Brandeis realizado en 2008, casi 90% de los estadounidenses oran al menos una vez al día y casi 50% oran varias veces al día. Incluso hay personas cuyas oraciones toman casi 100% de su día. Los monjes. Hay monasterios activos en todo el mundo y gran parte de su trabajo es la oración. Conocí a un monje en un viaje que hice recientemente a Egipto. Su nombre es Mercurius. Come modestamente y reserva toda su fuerza para su oportunidad de orar. Recibe solicitudes de oración de Facebook en todo el mundo. Tiene 28 años y tienes que preguntarle a ese sujeto cómo llegó a ocurrir todo esto. Cada día compartimos videos virales y comentamos cuánto están creciendo nuestros sobrinos y sobrinas, pero este es un monje que usa los medios sociales para cumplir con esta regla bíblica, mientras que también deja su marca en la historia reciente de Medio Oriente. Y le dije a este hombre, tú como una persona joven, pudiste haber sido parte de lo que se ha conocido como la primavera árabe. ¿Podría ser parte de esta emancipación? Él me dijo, sin pestañear, fui parte de eso. He estado orando por eso desde que llegué. Esta regla ordena a las personas a orar sin cesar. No tenemos evidencia real de que las oraciones funcionen, pero las personas aún siguen orando cada día. Se han hecho muchos experimentos durante siglos para intentar determinar si la oración funciona. Y terminas con un desastre de variables, lo que en la ciencia diríamos que no apoya que la oración funciona. Algún otro podría decir, bien, es muy difícil de refutar. En cualquier otro caso, pienso que una de las cosas que debes agradecer, si se demuestra que la oración no funciona en realidad, es que las maldiciones probablemente tampoco funcionen. Para entender por completo la importancia de la oración en el mundo antiguo y en nuestro propio tiempo, tendremos que salir de la Biblia y entrar en las páginas del Corán. Los musulmanes deben orar 5 veces al día, arrodillados hacia la Meca, una regla que se remonta a los días del profeta Mahoma.
Así que en 2007, cuando el programa espacial malayo envió a su primer astronauta, surgió una pregunta natural. ¿Cómo podría orar? La Estación Espacial Internacional está a unos 320 kilómetros en la órbita. Y le da la vuelta a la Tierra 16 veces al día. ¿Cómo podrías hallar la dirección de la Meca? Así que aquí tenemos un caso fascinante del siglo XXI moderno que se encuentra con las reglas del siglo VII. Y digamos que incluso pudo localizar la Meca por un breve segundo. Habría otro problema, la gravedad cero. ¿Cómo haces para arrodillarte y orar? En gravedad cero, como pueden imaginar, eso podría ser una dificultad. De hecho, probablemente daría vueltas. El problema era tan serio que se convocó una conferencia oficial para tomar la decisión de cómo orar apropiadamente al viajar por el espacio. Y dijeron, bien, haz lo posible por hallar un lugar o hacer un gesto, como si estuvieses intentando poner tu frente en el suelo. Pero si no puedes, sugerimos que puedes usar el movimiento de tus párpados para hacer los diferentes movimientos de oración. Y si no puedes hacer siquiera eso, puedes solo imaginar que estás orando en tu cabeza. Cuando lo piensas, viajar por el espacio es solo el principio. Mientras el prospecto de viajar a otros planetas se hace más real cada día, se genera la pregunta de cómo cumplir no solo las reglas de la Biblia, sino cualquier regla escrita para este mundo. Digamos, por ejemplo, que estás en Marte. La Meca es solo un punto en el cielo. ¿Aún usamos la hora del amanecer y del ocaso del planeta Tierra? Tendremos que decidir qué tipo de reglas estableceremos. Con la evolución y el cambio de los humanos, y al aumentar la distancia entre nosotros y el período en el que se escribieron estas reglas, surge la pregunta de por qué fueron creadas. No es que Dios piense, tengo algunas reglas, necesito personas que las cumplan. Es que a Dios les importan las personas y las reglas surgieron para servir a las personas. No son las reglas las que han sobrevivido intactas todos estos siglos, sino el espíritu de las reglas. Otro portal está por abrirse, cuando revelemos lo que sucede cuando una regla bíblica es grave y trágicamente mal interpretada. ¿Cómo alguien puede ser tan irrespetuoso de lo que estuvo antes que él? Es horrible para mí. En el mundo antiguo, las reglas bíblicas prohibían muchos comportamientos, pero no bastaba con describir qué está prohibido hacer. La próxima regla va más allá. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de cera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. En otras palabras, así es como te encargas de las imágenes de otros dioses y accesorios de otras religiones. Derriba sus templos e incendia sus ídolos e íconos. Pero, ¿tenemos evidencia real de que esta regla se cumpliese? Tenemos estatuas destruidas. Por ejemplo, hay estatuas egipcias y cananitas a las que les arrancaron los brazos, pero eso probablemente no se deba a una prohibición contra la adoración de tales ídolos. Es más probable una fuerza de ataque de merodeadores. La guerra produjo la mayor destrucción de ídolos y otros objetos religiosos, y aunque esta regla podría haber sido hecha para los primeros israelitas, hace eco de la mentalidad general del mundo antiguo. ¿Por qué era tan común destruir una estatua? Bien, en las guerras antiguas, cuando conquistabas a otra nación y lo hacías porque tu Dios te guiaba en la batalla, también estabas conquistando a los dioses de esa otra nación. Y para demostrar la superioridad de tu Dios, destruías los ídolos de los dioses de la nación derrotada. El modo en que entendemos y procesamos las imágenes ha cambiado drásticamente en los últimos 2000 años, y tal vez esta evolución sea la clave para descifrar esta regla. Las personas comenzaron a adorar al ídolo como si fuese la deidad misma. Parte de la limitación de la iconografía y el arte religioso es
que no podemos contener lo divino. A veces nos gusta creer que podemos contener lo divino, siempre que las personas hayan creído estar muy seguras de eso. Hemos dicho, destrúyelo. La naturaleza controversial de los íconos religiosos aún es tema actual en el mundo. Las imágenes religiosas pueden ser una fuente de tensión entre las creencias, como demuestra una historia reciente de Afganistán. Durante el siglo VI, 2 estatuas monumentales de Buda fueron talladas en el costado de un risco, en el centro de Afganistán. Se irguieron allí por 1500 años hasta marzo de 2001, cuando fueron destruidas por los talibanes. Como arqueólogo, ver los Budas ser destruidos fue muy doloroso. ¿Cómo puede alguien ser tan irrespetuoso de lo que estuvo antes que él? Es horrible para mí. Es impactante y muy doloroso ver nichos vacíos donde estaban las estatuas. Y tal vez sea otro ejemplo de la sutil diferencia entre seguir el espíritu y no seguir tanto la letra de las reglas. Puedes hacer la analogía de que los talibanes estaban destruyendo los ídolos como la Biblia ordena hacer, y pudieron sentirse muy rectos y muy justos al hacerlo, pero al destruirlos, los destruyeron para el resto del mundo, que probablemente no tenga las mismas creencias. Las reglas de la Biblia a menudo son multidimensionales. Hoy, miles de años después, que fuesen escritas por primera vez, puede ser difícil para nosotros llegar al centro de su significado. Pero para el público original de la Biblia, la verdadera intención de esas reglas era más que clara. El lenguaje no era místico originalmente. Es decir, era un lenguaje diseñado para comunicarse con las personas. Ciertamente tenía poesía, tenía matices, pero no fue diseñado para ser un código secreto a ser descifrado. Sin embargo, incluso hoy, las reglas bíblicas sobre ídolos falsos siguen siendo poderosas y muy claras. En el mundo antiguo, los ídolos podían ser aplastados, derretidos, no eran duraderos, eran efímeros, así que las personas comenzaron a pensar, ¿por qué adoramos eso que nosotros mismos podríamos destruir? Una antigua historia sobre Abraham podría ser la última palabra. El padre de Abraham, Terak, era vendedor de ídolos. Un día Terak iba al banco y le dijo a Abraham, bien, vigila la tienda. Terak se marcha, Abraham toma un gran palo y destruye todos los ídolos, excepto uno, el grande del fondo. El padre regresa, está asombrado y dice, ¿qué sucedió? Y Abraham dice, bien, el ídolo grande tomó ese palo y destruyó a todos los otros ídolos. Y Terak, el padre de Abraham, dice, un ídolo no puede hacer eso. Y Abraham dice, escúchate a ti mismo. Un ídolo no tiene el poder que sigues pensando que tiene. Puede que hoy ya no adoremos los ídolos de la tienda de Terá, pero aún hay objetos que idolatramos. Hoy nos concentramos en adorar cosas que no son sagradas, como el dinero y el poder, como los zapatos elegantes, autos y casas. Estas no son entidades que pueden traernos paz, traernos sabiduría, darnos la sanación que estamos buscando. Así que la simple lección de Abraham sobre el poder que posee un ídolo aún resuena en nosotros, incluso hoy. Es como el viejo dicho, no importa cuántas casas, autos o zapatos elegantes tengas en esta vida, el tamaño de tu funeral siempre dependerá del clima.